Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 26. Estamos ya en el epílogo del primer capítulo del libro de Santiago, con toda la riqueza del conocimiento que Santiago nos ha aportado en esta primera parte, en este primer punto de su sermón, en esta introducción de su sermón, donde aborda muchas temáticas y donde llama la atención a cada uno de nosotros respecto a asuntos prácticos de la fe. Santiago nos va a enseñar que el Evangelio es un culto hecho vida y que la gracia de Dios nos llena de obras. Santiago nos va a enseñar algo que no es nuevo, pero que de alguna manera es revolucionario para el cristiano religioso, y es que la fe sin obras es muerta y que el culto sin acción no tiene sentido. Eso ya lo sabemos, eso no es nuevo de Santiago, pero cuando él lo pone en la mesa, otra vez lo que nos está diciendo es: presten atención, porque con frecuencia nosotros nos llenamos de prácticas, de ceremonias, de conceptos, de celebraciones, pero no trasladamos esas enseñanzas a los hechos, o a las acciones, o a las obras. Y justamente va a cerrar el capítulo primero con ese tema, y es el tema de la religión. ¿Sí? El versículo dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y recordemos que Santiago tiene una capacidad de síntesis y de especificidad en los detalles, y también va directo al grano y nos dice las cosas con precisión. Santiago le costaría muchísimo ser un predicador en esta época, donde está lo políticamente correcto, donde no se pueden decir las cosas directos, sino hay que usar eufemismos, donde hay que usar adjetivos suaves, ¿sí? Suavizantes y colorantes, para que la gente no se moleste. Porque si tú le dices las cosas a la gente, todo el mundo se ofende, ¿no? Me sentí ofendido, me sentí agredido, me traumé, me lastimó. Entonces Santiago sería o muy molesto en estos días, o ¿qué haría Santiago en estos momentos? Cuando no se le puede decir a la gente nada porque se incomoda. Solo es aceptable lo que la gente quiere oír. Pero Santiago tiene una capacidad de ir al punto e incluso incomodar, pero dejar con claridad los temas. Si alguno se cree religioso entre vosotros, preste atención a lo que viene. Y yo quiero que hablemos en esta mañana de un tema que está aquí plasmado en este texto, que tiene que ver con la religión. A nosotros nos han dicho, y posiblemente alguno de nosotros piense eso, que nosotros no tenemos una religión, sino una relación con Dios. Es decir, que no hay religión, que el cristianismo o el evangelio no es una religión, sino que el cristianismo es una relación. Eso nos lo han dicho en muchísimos lugares. Incluso cuando hacíamos salidas en algunas iglesias a evangelizar, y había gente que le decía a uno: no, es que yo tengo mi religión y yo no la voy a cambiar. ¿Cómo respondíamos a esa objeción? No, es que yo no lo estoy invitando a cambiar de religión. Es que el cristianismo no es una religión, sino una relación con Dios. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque aquí Santiago, el mensajero de este escrito, nos va a hablar de la religión. Y aquí no dice: si alguno se cree religioso, está mal, porque no existe una religión, sino una relación. No dice así el texto, sino que habla de una religión. Incluso Santiago en este texto y en el próximo va a hacer un contraste entre la religión verdadera y la religión vana. Es decir, sí existe una religión verdadera, y sí existe unos principios y unos dogmas y unos contenidos verdaderos y genuinos para una religión real y para una religión que produzca un buen resultado. Entonces, ahí ya comenzamos a resolver la pregunta. Si
Si el cristianismo no es una religión, entonces ¿qué es? O vamos a otra pregunta. ¿Qué define una religión? ¿Qué es una religión? Entonces, si vamos a buscar un concepto, una definición, pues la religión es un conjunto de normas, un conjunto de ceremonias, un conjunto de prácticas para adorar o para honrar un ser supremo, o una deidad, o un Dios. ¿Qué es una religión? Pues un contenido que implica pautas, principios, ceremonias, obligaciones, normas y acciones en honra o en reconocimiento a un ser supremo o a un ser sagrado. Yo les pregunto, ¿eso tiene nuestro cristianismo? ¿Tiene contenido, tiene normas, tiene ceremonias, tiene principios, tiene especificaciones? Entonces el cristianismo es una religión, porque tiene un contenido que es la palabra de Dios, tiene unos principios normativos, tiene unas ceremonias establecidas, tiene unos deberes cúlticos o litúrgicos establecidos, tiene unas autoridades, tiene unas formalidades. En tal sentido, el cristianismo es una religión. Y de hecho no es una religión, es la religión verdadera. Porque es la religión basada en la revelación de Dios a través de Jesucristo, y es la religión que puede, a través de la gracia de Dios, conducirnos por el camino correcto. Y eso lo va a explicar el texto en la próxima semana. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿qué es lo que condena el Señor? En muchos de los escritos del Nuevo Testamento, Jesús no condenó la religión, Jesús condenó la religiosidad. Jesús no condenó a los religiosos, sino a los que confían en su propia religión, en sus propias obras. Jesús condenó que hubiera una religiosidad vacía de contenido y que simplemente tuviera dogmas o tuviera preceptos, pero que esos preceptos no se llevaran a la práctica y que hubiera como una desconexión o divorcio entre lo que se cree y lo que se hace. Eso fue lo que Jesús condenó. Cuando Jesús condenó a los fariseos, no los condenó por ir al templo, no los condenó por dar ofrendas, no los condenó por hacer oraciones, eso no tuvo censura. ¿Por qué los condenó Jesús? Porque iban al templo, hacían largas oraciones, se jactaban de ayunar y de guardar las fiestas y las ceremonias, pero a la par, ¿qué hacían? Dice que le robaban las casas a las viudas, que no hacían misericordia, que no eran compasivos, y esa fue la censura de Jesús contra los fariseos. Jesús no dijo, lo censuro por ir al templo, sino lo censuro porque van al templo y salen a robarle la casa a la viuda. ¿Y eso está permitido? Está permitido que vengamos el domingo a celebrar el Día del Señor y mañana vayamos a hacer negocios fraudulentos. Está permitido que vengamos al templo, ofrendemos, cantemos y nos consagremos a Dios y mañana estemos robándole el bien ajeno al vecino, o destruyéndolo, o maltratándolo, diciendo, no, es que esa es mi religión. Pues obvio que no. Ni en la época de Jesús, ni en la época de Santiago, ni en la época de hoy está permitido hacer eso. Quien hace eso tiene una religión vana, y es un religioso que se cree no siendo lo que él pregona y no viviendo lo que él dice. Entonces, vamos a mirar Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Entonces, amados hermanos, la pregunta que estamos resolviendo hoy es ¿religión o relación? Y la respuesta es, el cristianismo es una religión que implica una relación estrecha con Dios, pero que implica también unas acciones de coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. De lo contrario, no hay religión verdadera, sino falsa. Si alguno se cree religioso entre vosotros, el texto que les mencioné, Romanos 2, 17 al 24, dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas?
tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cómo les parece ese texto? ¿De quiénes está hablando? De gente antigua en otras regiones del mundo, ¿cierto? ¿O nos está describiendo en cierta medida? Es importante lo que está diciendo. Y mire que acá dice algo que a nosotros nos ofende. Tú que tienes sobrenombre, aquí no diríamos de judío, ¿qué diríamos? De cristiano. Tú que tienes sobrenombre de cristiano, es decir, no eres un cristiano genuino, porque aquí está estipulado todas las acciones incorrectas, dice, ¿por qué blasfemas el nombre de Dios? Y eso lo pudiéramos nosotros dirigir hacia los incrédulos. Entonces uno dice, no, es que la gente blasfema mucho. ¿Sí? Cuando uno va en la calle o va a los lugares públicos, escucha a la gente blasfemando del nombre de Dios. Ese es un tipo de blasfemia, aquellos que profanan el nombre del Señor con sus acciones. Pero ¿cómo pueden blasfemar los cristianos o profanar el nombre del Señor? Pues viniendo a presumir unas cosas que en la práctica no las hacemos, o teniendo sobrenombre de cristianos, confiando en nuestras obras, gloriándonos aparentemente en la ley, pero haciendo nuestra propia voluntad. Y eso ha sucedido en todos los momentos de la iglesia. Por eso no hay un mensaje en ninguna de las iglesias en la Biblia, ni en las que le escribió Pablo, ni las que escribió Juan, donde Dios felicite a la iglesia. Yo no he encontrado todavía uno donde diga, mire, está todo ok. O sea, no cambie, sigue así. Está genial. O sea, no lo hay, siempre hay censura. ¿Y por qué hay censura? Porque muchos de los creyentes que nos llamamos cristianos, que somos instructores, maestros, guías de muchos, obramos contrario a lo que predicamos. Y recuerden que hay un dicho por ahí que dicen que el cura predica y nos pasa absolutamente a todos. A veces uno como padre es muy bueno para dar órdenes, pero a veces eso que uno está dando como orden es lo mismo que uno incumple. Y a veces nuestros hijos nos dicen, ¿y qué les decimos? Yo soy su papá y haga lo que yo le mando. Pero a veces lo que nos están diciendo es, tú me estás dando una orden que tú no la cumples. O tú estás exigiéndome algo que tú no me das ejemplo. Tú que eres maestro, instructor, predicas y no aplicas. ¿Qué es lo que está diciendo ese texto? Que sí hay unos contenidos de una religión verdadera, pero que la religión verdadera no consiste solo en hablar, sino que tiene unos componentes integrales para que sea una religión verdadera. La religión falsa consiste en hablar. Ese es un distintivo de una religión falsa. Solo uno dice, no, esa es mi religión y me la respeta, pero de ahí en adelante no existe más. Y eso es lo que llamamos un religioso nominal, que solo tiene el nombre o sobrenombre, como dice acá, pero que no es coherente con su fe y con su religión. Y a veces nosotros señalamos a otras personas diciendo, es que ese es un religioso nominal, él no sabe por qué hace esto, no sabe por qué cree esto, no sabe nada. Nosotros sí sabemos mucho. Muy bien. ¿Hacemos todo eso que sabemos? Entonces somos parecidos. Tenemos un sobrenombre que no honramos con nuestras acciones. Y aquí me llama la atención porque ese texto está describiendo todos los ministerios en la iglesia, incluso el ministerio de enseñanza a los niños. Ahí describe a los pastores, a los ancianos, a los diáconos, a los maestros, diciendo, ustedes dicen cosas que ustedes no hacen, enseñan cosas que no aplican, instruyen a los indoctos dándose la apariencia de que ustedes son sabios, pero no ponen en práctica. Predican, pero no aplican. No sé si ahí ustedes se ven identificados. En muchas cosas sí, tenemos que ser honestos y tenemos que reconocer, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa ¿de quiénes? De nosotros. Y este es un mea culpa interesante y muy profundo, porque a nosotros nos preocupa mucho lo que pasa afuera. Y andamos incluso a veces diciendo, ay, ¿cómo hacemos para que los que están afuera vengan?
¿Y cómo hacemos para atraer a los incrédulos? ¿Y cómo hacemos para evangelizar? Y está bien que tengamos esos deseos, pero la pregunta es, ¿y si los que están afuera vienen y nos ven cómo vivimos? ¿Les hacemos un bien? El nombre de Cristo es blasfemado por causa de nosotros, dice el texto, mas no de los de afuera, porque ellos son blasfemos por excelencia. En Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Recuerdan quién dijo esto? Jesús. ¿Y de qué pueblo Jesús estaba hablando? ¿De pueblos orientales, de árabes, de pueblos politeístas o de su propio pueblo? Jesús estaba hablando de su propio pueblo diciendo, en vano me honran, enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, su corazón está lejos de mí. Amados hermanos, esto que estamos estudiando es muy importante tenerlo en cuenta porque nos puede estar pasando. Recuerden que una de las iglesias del Apocalipsis decía, estamos bien, tenemos la buena doctrina, cumplimos los mandamientos, somos constantes en nuestros deberes, estamos bien, hasta que les manda el Señor un mensaje a través de Juan. ¿Y recuerdan qué les dijo en ese mensaje? Ustedes se creen ricos y son pobres. Ustedes se creen que están vestidos y están desnudos. Ustedes creen que ven y están ciegos. Incluso va más allá y les dice, ustedes son unos desventurados. Eso es una palabra fuerte, son unos desgraciados. Es decir, no tienen la gracia. No tienen la esperanza, no tienen el sello propio de aquellos que han nacido de nuevo, porque los que han nacido de nuevo no solamente hablan, sino que ponen en práctica. Entonces, ¿es el cristianismo una religión? Claro que sí, pero una religión que implica un compromiso, una dedicación y una consagración al Señor. El texto dice, si alguno se cree religioso, es decir, la religión tiene fe y tiene creencia, y está bien las creencias cuando es respecto a Cristo, pero luego vienen las demandas y la censura. No es malo que alguien se crea religioso, porque la religión y la fe es importante. Todos los seres humanos tenemos diseño para creer y para tener fe y para tener devociones, eso hace parte del diseño. El problema no está ahí, el problema está en lo que viene. Si alguno se cree religioso, pues ok, pero ¿qué se demanda? ¿Qué se denuncia acá? ¿Qué se censura? Y no refrena su lengua. Y aquí hay una demanda que Santiago la va a enfatizar mucho. Parece ser que era uno de los principales problemas que están teniendo los receptores del mensaje. Parece ser que es una de las razones principales por las cuales escribe este libro. Este libro nos va a enseñar a refrenar la lengua. ¿Y qué es refrenar? Ponerle freno, ponerle control. Y ponerle control a la lengua no es dejar de hablar, porque aquí no dice que el que habla mucho peca y que el que no habla no peca, porque uno puede no hablar y pecar mucho. Aquí no está diciendo que el que es muy hablador es más pecador que el que es más silencioso. No, uno en su mente y en su corazón y con sus motivos peca. Aquí no está hablando de hablar más poquito. Cuando habla de refrenar es saber qué, cómo y cuándo decir las cosas. Y ahí todos fallamos. Porque aquí nos está hablando de una actitud irreverente. Y mire lo que está diciendo. Los receptores del mensaje eran creyentes. Recuerden que la mayoría habían sido miembros de la iglesia en Jerusalén. Pero Santiago les va a decir, frenen su lengua. No hablen demasiado. No hablen lo incorrecto. No sean irreverentes. ¿Recuerdan en qué hechos de irreverencia habían caído ya los hermanos en este primer punto del sermón? En decir que todo lo que estaban viviendo eran tentaciones que Dios les había mandado. Y eso es un acto de irreverencia. ¿Cómo relacionan a Dios con las tentaciones? Cuando Santiago demuestra que las tentaciones vienen de nuestra propia concupiscencia. ¿Cómo un cristiano hoy en día es irreverente y no refrena su lengua cuando dice, bueno, pues si Dios es soberano, que me evite pecar? Pues claro que Dios es soberano, pero tú eres responsable
Y si tú pecas, pecas no porque Dios sea soberano o no, sino porque tú decidiste hacerlo. Yo no puedo decir, voy a hacer un negocio fraudulento, y si Dios es soberano, pues que se me pinche el carro y que yo no llegue al negocio, o que el cliente me cancele la cita. No, si yo voy a hacer un negocio malo, yo ya pequé en mi corazón. Y no necesito decirle a Dios que me frene o justificar mi pecado diciendo, pues Dios no me frenó, debe ser que era su voluntad, porque ahí estoy siendo irreverente. Y esa es una actitud que los cristianos cometemos con frecuencia. Ponemos a Dios como testigo y como justificación para nosotros pecar. Ah, no, pues yo oré al Señor y el Señor me dio paz. David tuvo paz cuando fue a matar a Urías. De hecho, David se le tranquilizó esos días la casa porque él estaba muy angustiado porque no lograba matar a Urías. No siempre cuando tenemos paz podemos decir que esa es la voluntad del Señor. A veces tenemos paz porque nuestra conciencia está dormida o cauterizada o está acallada y estamos obrando mal. David no confesó su pecado porque estuviera muy preocupado por sus pecados. ¿Recuerdan por qué David confesó sus pecados? Porque fue expuesto. Si David confiara en eso, bueno, si yo tengo paz, eso es la voluntad del Señor, pues David es el típico ejemplo. Había adulterado, había asesinado, había cometido una cantidad de ilícitos públicos y David seguía ejerciendo públicamente su reinado y estaba tranquilo. Incluso cuando el profeta va y lo enfrenta, ¿qué dice David? David no dijo, eso se parece a un caso mío. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me estás describiendo, maestro? No, él lo que dijo fue, ese miserable que hizo ese delito, ese sacrilegio, debe pagar 4 veces. Ni siquiera en ese momento él tomó conciencia que era una descripción de su propio pecado. ¿Cuándo él confesó? Pues cuando fue expuesto en público. Si no hubiera sido expuesto, ¿qué hubiera pasado con David? Ok, entonces David estaba tranquilo. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. El cristiano muchas veces no refrena su lengua porque incluso a veces se cree mejor que otros. Y esa es una condición que nos pasa con frecuencia, es que nosotros pensamos que somos mejores que los demás. Y hablamos y decimos, es que yo no soy como. O a veces no lo decimos, pero en el fondo de nuestro corazón decimos, gracias a Dios yo no soy así. Es decir, yo soy mejor. No refrenamos nuestra lengua. Y al no refrenar nuestra lengua tenemos grandes consecuencias y vergüenzas. David sufrió la consecuencia de su pecado porque él mismo estaba impartiendo justicia implacable. Miren que él no dijo, el que tal hizo merece una segunda oportunidad. El que tal hizo queremos saber por qué lo hizo y escucharlo y a ver cómo lo restauramos. El que tal hizo, pidámosle que venga al templo y se arrepienta y ofrezca un sacrificio. ¿Qué dijo David? El que hizo eso debe pagar 4 veces. ¿Y recuerdan qué le dijo Natán en ese momento? Muy osado el profeta, porque David lo hubiera podido matar, era el rey. Él era un profeta, simplemente un mensajero, pero le dice, ese eres tú, oh rey. Amados hermanos, la religión verdadera implica refrenar la lengua. Es decir, una religión falsa o un religioso se conoce si es falso o no porque dice muchas cosas que no son correctas. No solamente sobre Dios, sobre la vida, sino sobre sí mismo. No refrena su lengua. Noten la oración del fariseo y el publicano. ¿Recuerdan cómo giraba la oración del fariseo? Y era una oración excelente, con mucha teología. Señor, te doy gracias, porque no soy. Yo hago esto, hago aquello, yo soy bueno, yo he logrado mantenerme, yo he perseverado, yo he conseguido estos logros, y yo te doy gracias. No tengo punto de comparación con el que está al lado. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cómo llegó a su casa? Igual, tranquila su conciencia, había hecho un acto religioso,
pero no se había encontrado con el Señor reconociendo sus pecados. Muchos dirían hoy en día, en esta época de la autoestima, ¿cierto? Y el autoconcepto y la autoimagen, diría, pero no se dé tan duro, ¿sí? Levante su autoestima, dignifíquese un poco, porque esta oración del publicano era una oración donde él reconocía cosas buenas y no se daba tan duro. A veces pensamos que el sentimiento de indignidad es malo en el creyente, y resulta que el sentimiento de indignidad hace parte de la vida del creyente. ¿Cuándo uno debe sentirse indigno? Siempre. Es que nunca somos dignos de ir ante el trono de Dios, nunca somos dignos de presentarnos diciendo, pues hoy sí estoy bien, hoy sí estoy ok, puedo estar allá al frente. Me decía en esta semana un hermano y me decía, pastor, es que yo me siento muy indigno. Yo le decía, qué bueno. Sería gravísimo que usted se sintiera digno y óptimo y libre para hacer las cosas, porque ese sentimiento es una necesidad natural para ir a Cristo. ¿Qué es lo que nos hace agachar la cabeza? Pues el ser indignos, el ser culpables, el saber que obramos mal. Pero aquí dice, el religioso no refrena su lengua. Y uno enseguida piensa a alguien blasfemo, maldiciente, pero aquí está hablando Santiago a los creyentes, y los creyentes no son blasfemos ni maldicientes. Entonces, ¿en qué sentido no refrenamos la lengua? Que presumimos mucho, ¿sí? Que pensamos que somos mejores, que hacemos comparaciones, que incluso nos autoevaluamos constantemente. Había un hermano que me decía, pastor, yo tengo una listica de mis pecados y todos los días yo hago los chulitos de los que no cometí en el día. Yo le decía, me imagino que la lista se agranda cada día, ¿no? Yo quisiera resolver y no tener ya esa lista anulada, pero no era en las fuerzas de él ni en las fuerzas nuestras, porque esa irreverencia, esa actitud a veces prepotente, presumida, jactanciosa, nos hace mucho daño. Pablo por eso dice, yo soy el primero de los pecadores. Y él nos enseña en Romanos, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Y cuál es el concepto que debemos tener correcto? Que somos pecadores, redimidos por gracia, que somos indignos, pero que a través de Cristo tenemos esperanza, que no tenemos condiciones para hacer la obra de Dios, pero que es por la infinita bondad de Dios que somos sostenidos. Esa es la ecuanimidad que tiene el creyente. Pero si el creyente está diciendo, como yo llevo ya más años, entonces estoy más arriba en el pedestal, pues dice la Biblia, el que piense que está firme, prepárese, mire que no cae. Y ese es el típico caso de David. David en su juventud fue mucho más consagrado a las cosas del Señor y fue un hombre mucho más íntegro, pero a medida que fueron pasando los años se fue desviando. Me decía esta semana un hermano, pastor, es que yo lucho mucho con mis pasiones juveniles. Yo le dije, no se preocupe, que esas se luchan por allá hasta los 80 o 90. Las pasiones juveniles no son de los jóvenes, comienzan a aflorar en la juventud, pero nos acompañan hasta el final de nuestros días, porque son las luchas naturales que tenemos que enfrentar para dar testimonio del Señor. Miremos lo que dice Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Estamos definiendo lo que no es una religión verdadera. Y no es una religión verdadera la jactancia, la irreverencia, el hablar, el interferir, el ser insolente, como diciendo yo sé más o yo puedo más. Amados hermanos, recuerden cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Qué debieran haber hecho los discípulos? Todos. Señor, yo no quiero ser ese. Posiblemente soy yo y yo no quisiera ser esa persona. Ayúdame, ¿qué hago para no negarte? Pero ¿recuerdan cómo reaccionaron? ¿Yo? Y esos ojos se les abrieron. ¿Yo? ¿Tú dudas de mí? No, eso sí es el colmo. 3 años contigo y todavía dudas de mí. Y Jesús les dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Esa prepotencia a veces, esa soberbia, esa altivez, nos causa daño porque no refrenamos la lengua.
Porque a veces pensamos que porque tenemos antigüedad, tenemos una doctrina, somos maestros, somos pastores, ancianos, como que estamos por encima del bien y del mal. Y la Biblia dice, refrene su lengua, maestro. En cualquier momento viene la caída. Incluso dice la Biblia, después de la soberbia, ¿cuál es el siguiente paso? Y eso tenemos un dicho popular, ¿cierto? El que sube como palma. Llénese de soberbia, llénese de altivez, es que yo soy buen cristiano, es que yo no peco, es que yo soy santo, es que yo, gracias a Dios, soy un ungido, tengo línea directa. No, usted lo que es urgido del Señor. Y urgido constante y permanentemente, porque en el momento en que no refrene su lengua, le va a venir lo que usted no quiere. Pedro es un ejemplo muy extraordinario. Y uno diría, es el mejor líder de grupo. Porque el Señor dice, uno de ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. ¿Y recuerdan cómo respondió Pedrito? Señor, de esos 11, piense lo que quiera, pero de mí, así nos pasa, amados hermanos. Así nos pasa exactamente. Por eso tenemos una religión vana, cuando no confiamos y cuando nuestra lengua no la refrenamos. ¿No sería mucho mejor entrar a la presencia del Señor con el rostro inclinado diciendo, Señor, ten misericordia de mí? Incluso yo he escuchado que a veces oramos diciendo, Señor, si es que te he ofendido en algo. De pronto, quizás, de pronto durante este año, alguna ofensita por ahí leves, que yo no me acuerdo, pero de pronto eso te ofendió, por favor. No, hermano, la Biblia dice, todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras. Si alguno no ofende con su lengua, es varón perfecto, capaz de refrenar toda su lengua. Si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, porque todos pecamos de muchas maneras. Miren que la oración del Padre Nuestro dice, danos el pan del día, pero ¿qué más dice? Perdónanos los pecados del día. Si pedimos el pan del día porque lo necesitamos, pero pedimos el perdón es porque todos los días también ofendemos con nuestras palabras. No pudiéramos decir que es que por allá, muy de vez en cuando me sacan de casillas, yo ofendo a Dios. No, la Biblia dice pecamos todo el tiempo. Y muchas veces somos conscientes, otras veces ni siquiera nos damos por entendido, pero no pudiéramos llegar a decirle, Señor, si de pronto te he ofendido, perdóname. Así no dice la oración que Jesús nos enseña. Dice, perdónanos nuestras faltas. ¿La falta de cuándo? Del día. ¿Y mañana qué vamos, Señor? El pan del día y el perdón de este día. Señor, el pan de este día, pero también te traigo mis ofensas de este día. Perdóname. ¿Sí me hago entender? Es muy interesante esa relación de la cotidianidad de nuestras faltas, porque a veces vamos diciendo, Señor, pues es que este año, bien superados, yo ya no ofendí al Señor. Y eso es no refrenar la lengua, porque estamos siendo contradictores de nuestro propio Dios. Miqueas capítulo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miren que acá hay todo un protocolo religioso de cómo el pueblo se presentaba ante Dios. Entonces decían, ofendimos a Dios, bueno, ahí está el animal en el corral, lo llevamos. Y llevaban sus animales, los degollaban, llevaban sus primicias y todo eso estaba estipulado en la ley, pero a la par de esas ofrendas o esas acciones de sacrificio debían ir acompañadas de misericordia, justicia y humildad. No era mal traer las ofrendas o las primicias o hacer los sacrificios. ¿Qué era lo malo? Que las iban a presentar con prepotencia, diciendo, pues yo pequé, pero mira, ahí está ese animal y ya estoy listo. Yo ya traje el becerrito y ya lo mataron y ya.
cuenta saldada. Y dice el Señor, y la misericordia, y la justicia, y la humildad. Y ya Santiago nos habló de la mansedumbre, que es la humildad para poder agachar nuestra cabeza, doblegar nuestro corazón y decir, somos pecadores. Somos pecadores. Miren lo que pregunta acá, y lo pregunta el Señor, que lo decían los cristianos o los religiosos en el momento. ¿Qué le llevo al Señor hoy? ¿Se acuerdan cuando el esposo se porta mal? Llega con flores, o llega con pollo asado. Pues el pollo me lo como, pero pídame perdón, hombre, corrija. ¿Sí? Las flores se las recibo, pero eso es típico, ¿cierto? Cuando el papá no ha atendido a sus hijos, llega a la casa diciendo, este fin de semana vamos de paseo, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Cuando tiene su conciencia cargada, entonces pidan lo que quieran que yo pago, porque su conciencia está cargada. Y dice la Biblia que los creyentes decían, bueno, ¿yo qué le llevo al Señor hoy? ¿Sí? ¿Con qué me presento? Entonces decían becerros, arroyos de aceite, ofrendas grandes, robustas, sobresalientes. Y la pregunta es, ¿se agrada el Señor de eso? O sea, ¿a Dios le agrada más que traigamos una ofrenda que nuestro corazón humillado? Y la respuesta es no, esa religión es vana. El religioso, y por eso Dios destruyó a su pueblo en la antigüedad, por ser religioso, porque llegaban con ofrendas, becerros gordos, y el Señor les dice, estoy hastiado, ¿sí? Estoy aburrido de becerros gordos e impecables, y de ceremonias pulcras, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo estamos, amados hermanos? Yo no les pregunto cómo están sus ofrendas, sus deberes, sino cómo está su justicia. ¿En qué justicia confían? ¿Cómo está la misericordia, la compasión? ¿Cómo está la humildad? Y ese es el verdadero termómetro del cristiano y de la religión verdadera. O sea, ¿cuál debiera ser el indicador para medir nuestra fe? No si voy todos los domingos y cumplo mis deberes y llevo mis ofrendas, sino cuánto confío en la justicia de Dios o en la mía, cuán compasivo y amoroso soy y cuán humilde soy. Y ahí ya todos perdemos la prueba. Porque a solo nos hablan de humildad y enseguida que decimos, ¿humilde? Ah, no, yo soy manso pero no menso. Yo no me dejo. ¿Quién dijo que me voy a dejar? Y ahí ya nosotros perdemos la prueba, solamente con una mención de esa palabra. Miremos lo que dice el texto de Mateo 14, 34 al 37. Dice, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia, los partió y los dio a sus discípulos, y ellos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron y recogieron todo lo que sobró, 7 canastas llenas. Ese episodio de la alimentación de los 5,000 es maravilloso, porque es un episodio donde, según la Biblia muestra, había provisión, pero nadie quería compartir la provisión. Y uno de los milagros que el Señor hizo, obviamente es un milagro de multiplicación, pero también es enseñar a las personas a ser generosas. Y eso es una de las cosas que nos va a decir aquí Santiago, porque todos los creyentes estaban reclamando en la carta, pero no estaban compartiendo, no estaban siendo humildes, no estaban refrenando su lengua y no estaban siendo compasivos entre ellos. Y Santiago nos va a decir, sino que engaña su corazón. Y a mí me gusta mucho y pudiéramos hacer un gran estudio muy profundo sobre cuáles son las cosas que nos engañan a nosotros o con las cuales nos engañamos. Porque Santiago una y otra vez en el primer capítulo, si no estoy mal, ya van 5 veces, nos habla del autoengaño. Es decir, nadie me está engañando, yo me estoy engañando. Cuando David no fue descubierto durante esos años, que parece que fue unos varios meses o años, que él no fue descubierto, ¿quién estaba siendo engañado? Pues David, nadie más. Nadie sabía el pecado de David, David no logró engañar al pueblo, David estaba engañado él. Porque David decía, pues no he sido descubierto, no ha pasado nada. Mientras esto no salga a los medios de comunicación, no ha pasado nada.
Mientras no haya un testigo que hable, no ha pasado nada. Y a veces nos pasa eso, ¿cierto? Mientras no sepa nadie. ¿Qué día hablaba con un señor y decía, bueno, pues yo he sido un muy buen esposo, ¿no? Yo tengo una esposa maravillosa y yo he sido un esposo extraordinario. Yo he sido una paloma, ¿sí? Bueno, yo le dije, hay negras palomas también, ¿no? Dios, sí, pues yo he sido una paloma, pues no tan buena, ¿no? Pero pues mientras ella no se entere, no hay problema. Es decir, era una muy buena paloma, casi un buitre. Pero mientras ella no se entere, ¿cómo les parece? Así decimos de Dios, ¿cierto? Mientras nadie lo sepa, pues no hay problema. La apariencia mía, la reputación mía está arriba. El problema es cuando alguien se entere. Y resulta que Natán se enteró porque Dios ya lo sabía. Por eso uno de los atributos que el hombre más odia es la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Al hombre le gusta que Dios sea poderoso, y le gusta que sea generoso, y le gusta que sea providente, pero no le gusta que sea omnisciente o que sea omnipresente. ¿Se acuerdan cuando Acán escondió debajo de la tienda unas cosas prohibidas? Y nadie lo vio. Imagínense 1,5 millones de ciudadanos y no se lograron dar cuenta que Acán logró esconder unos útiles debajo de su tienda. Y si alguien lo vio, pues dijeron, no, lleva una maleta, lleva una túnica, algo lleva por ahí, pero pues no se interesaron. O sea, ¿quién iba a pensar que Acán estaba incumpliendo? Nadie lo vio, solo Dios. Y Dios que lo vio lo sacó a la luz. A David nadie supo que David mandó con Urías el sufragio para sí mismo. Eso nadie lo supo, eso quedó reserva, escondido. Pero ¿quién lo vio? ¿Quién se dio cuenta que esa carta que llevaba Urías para llevarle a Joab era su propia sentencia de muerte? ¿Quién lo supo? Por algunos meses estuvo escondido, pero cuando salió a la luz, se supo. Por eso dice, si no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Ahora, noten, amados hermanos, cómo cuando nosotros incluso obramos, ofendemos a Dios. Y ofendemos a Dios con los motivos. Miren lo compasivo que era David con Urías. Uno de los mejores amigos de David era Urías. Vaya esos amigos, ¿cierto? Para llevarlos a la casa. Era uno de sus mejores amigos. Como David se metió con Betsabé y Betsabé quedó en embarazo, enseguida dice David, bueno, démosle una licencia a Urías para que descanse, porque la guerra está dura y recia, que descanse unos días. ¿A quién no le sirve unos días de vacación? ¿A quién no le agrada un descanso que su propio jefe le diga, bueno, tienes una semana libre, ve y disfruta con tu familia? Eso sería visto como un halago, ¿cierto? Como un buen detalle, pero ¿qué era lo que estaba escondiendo David? Su propia falta. Amados hermanos, si no guarda su corazón, la religión del tal es pan. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena, y miren lo interesante, porque aquí no habla solo de freno. Santiago en el capítulo 3 va a hablar de freno, pero aquí va a hablar de refreno. De ahí vienen todos los jóvenes ahora que hablan de todo es re. Hay que refrenar, sería como un doble freno, no solo un freno, sino un freno que garantice con toda certeza que no vamos a cometer esas imprudencias. Y en Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Nuestros padres siempre nos decían, no diga de esta agua, no beberé. No diga esto, nunca lo haré. ¿Por qué? Porque a veces eso es lo primero que nos pasa. No diga, nunca me pasará. Porque a veces esto es lo que primero nos pasa. Prudencia, sensatez, cordura. Pero la Biblia también dice lo mismo. No diga, no cometeré esta falta, porque posiblemente estás propenso a cometerlo. No diga, no me pasará esto, porque probablemente eres el próximo candidato.
Más bien diga, Señor, ten misericordia de mí. Una de las oraciones principales del cristiano es, Señor, ten misericordia de mí. Cuando está en peligro de caer, pero cuando está en sus mejores momentos, también debe orar diciendo, Señor, ten misericordia. Guárdame, no me dejes caer, preserva mi pie del mal, sino que engaña su corazón. Es muy importante que notemos eso, amados hermanos, porque si algo sabemos hacer los seres humanos, es engañarnos a nosotros mismos. Es engañarnos a nosotros mismos. Había un señor que le prestaba plata a una persona y hacía negocios y le dijeron, pero esa persona es mala paga, no le va a pagar ese producto. Dice, sí, pero no importa, se lo vendí bien caro. No importa que no me lo pague, pero se lo vendí bien caro. O sea, engañarnos nos encanta, ¿sí? Nos encanta no asumir que nos equivocamos, sino que fuimos engañados y nos engañamos nosotros mismos. Aquí Santiago nos va a decir, nos podemos engañar de 1000 maneras, pero una manera como nos engañamos es escuchando la palabra de Dios. Es decir, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted lee la Biblia, es muy probable que usted reciba la palabra y la acomode a su interés y usted se engañe. Es muy probable que usted esté sentado y diciendo, ya sé cómo voy a usar este texto, o esto que acabó de decir el pastor, o esto que escribió la escritura, que está en la escritura, lo voy a usar para este propósito, me sirve. Así lo hizo Satanás. Recuerden que Satanás le citó a Jesús la Biblia. Todo esto te daré, si postrado me adorares. A los ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Muchas veces usamos la escritura para nuestro propio bien. Y eso es un engaño y no refrenamos nuestra lengua y nos engañamos a nosotros mismos. Miremos otros textos de apoyo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mire que ese texto se nos olvida rápidamente. No por obras. La oración del fariseo, ¿qué es lo que exalta? Sus propias obras. Señor, yo te doy gracias porque este año he sido un súper cristiano. Y dice, no es por obras, porque por obras nos gloriamos y nos jactamos. Es por gracia. Es importante agachar la cabeza siempre y decir, yo he sido bendecido, pero no tengo mérito para las bendiciones de Dios. Yo soy útil en la iglesia, pero es porque Dios ha querido así, porque Él me ha sostenido, pero no por mi propia capacidad. Y tener un concepto adecuado de la gracia, y que no sea una gracia barata o una gracia simplemente retórica, sino que sea una genuina gracia de entender nuestro lugar y que no somos mejores que los demás. Somos pecadores, somos malos y necesitamos la ayuda del Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. En Juan capítulo 9, versículo 31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora alguien diría, bueno, todos somos pecadores, a ninguno oye. Claro, todos somos pecadores, pero hay unos que son pecadores redimidos. Y a ellos, a los que son pecadores redimidos, se acercan diciendo, Señor, yo soy pecador, pero me acerco a través de Jesucristo, confiando en la obra de Cristo. Me acerco a la cruz pidiendo gracia y suplicando misericordia. A esos Dios oye. En la oración del publicano y el fariseo, ¿a quién Dios no oyó? Al fariseo. Pero tenía una oración muy elegante, muy bonita. No oyó, pero oyó al publicano. En Hechos capítulo 25, 19 dice, sino que tenían como él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto al que Pablo afirmaba estar vivo. Unas ciertas cuestiones acerca de la religión. Está describiendo a Pablo y está diciendo que Pablo proponía una religión distinta de un cierto Jesús que había muerto y había resucitado. Esa cierta religión para los atenienses o para los epicúreos resultó ser la religión verdadera.
porque la religión verdadera es de un Salvador que vino del cielo, que murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Y en Hechos 26:5 dice, las cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Mire esta incriminación o autoincriminación de Pablo ante Saulo. Dice, ustedes saben que yo antes fui estricto, uno de los más religiosos o mejores religiosos del pueblo judío, pero vivía fariseo. ¿Cómo conciliamos eso? Era uno de los más acérrimos defensores de mi religión, celosos de la religión, fervorosos de la religión, pero ¿cómo vivía ese fervoroso religioso? Como fariseo. Miren lo interesante, ahí nos está poniendo el plato servido. Hay muchos fervorosos en su fe, defensores de la doctrina, excelentes, presentan la doctrina de forma impecable, pero ¿cómo viven? ¿O cómo vivimos? Como fariseos. Y aquí es un llamado fuerte de atención a no ser irreverentes, a no ser irreflexivos, a no ser incautos, a no aceptar todo lo que se nos presenta con facilidad, sino a analizar a la luz de la palabra si eso que estamos proponiendo o haciendo es la religión verdadera o si tenemos una religión falsa. Puede haber cristianos teniendo una religión falsa porque creen lo correcto, pero hacen lo incorrecto. Se engaña su corazón. Y el texto de Santiago termina diciendo, la religión del tal es vana. Es decir, él se cree mucho, pero él no es nada. O eso que él pregona, lo pregona con mucho entusiasmo y fervor y lo defiende, pero lo que él hace contradice lo que él dice. El texto dice, guárdense de él porque tiene una religión falsa, engaña su corazón, predica pero no aplica, oye pero no hace, cree pero no vive. Amados hermanos, esto es importante, es un llamado de atención. Aquí Santiago no está hablando de otros, distintos, lejanos, por allá en otro país, en otra cultura, está hablando de sus propios oyentes. Santiago está describiendo a los propios creyentes, que de alguna manera fueron por lana y salieron trasquilados. Porque ellos fueron a Santiago diciendo, Santiago, ayúdenos, estamos quedando pobres, nos persiguen, hay pruebas, hay tentaciones, ayúdenos. Y Santiago dice, ¿quieren que les ayude? Esas tentaciones no vienen de Dios, sino de su propio corazón. Ustedes tienen concupiscencia. Eso que está pasando es porque ustedes perdieron la sensatez y se alejaron de la sabiduría. Pida a Dios sabiduría. Eso que les está pasando es porque ustedes se llenaron de soberbia y no entendieron que deben vivir con humildad. Aprendan a ser humildes. Y eso que les está pasando es porque la religión de ustedes es vana. Me dice, pues, perdí la entrada a la iglesia porque yo venía a que me halagaran, venía a que me felicitaran y resulta que me dijeron, usted es un religioso falso. La religión suya no sirve. Y me dice, toca buscar otro lugar el domingo siguiente. Amados hermanos, hoy en día vivimos en una época de halagos. Los halagos están de moda y para eso existen todos los emoticones en las redes, ¿cierto? Entonces, triste, deprimido, ok, feliz, satisfecho, completo, me divierto. ¿Por qué? Porque hoy en día los halagos se venden bien y gustan, pero no hay un mensaje en la Biblia donde Dios halague a su pueblo. Siempre nos dice lo que falta. Por eso es Dios verdadero y justo. Nosotros a veces caemos en la trampa de los halagos y casi siempre que alguien nos hace un halago está esperando algo a cambio. Cuando el joven rico le dice maestro bueno, es el único que se atreve a tanto, ¿no? Un joven dirigiéndose a Jesús diciéndole maestro bueno. ¿Qué esperaba este joven que Jesús le dijera? Ay, muy amable, gracias, ¿qué quiere? Pida lo que quiera. ¿Qué necesita? O bueno tú sí eres re bueno. Y Jesús le dijo, no me llames bueno. Los halagos nos encantan y a veces queremos ir a lugares donde nos den halagos, nos llenen de emoticones y luces de colores y corazoncitos, pero la Biblia dice, no, Dios nos tiene que decir la verdad. ¿Y qué nos dice hoy? Que probablemente nuestra religión es vana.
porque creemos bien, pero obramos mal. Porque tenemos buena doctrina, pero malas prácticas. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Estamos así o no? Si no estamos así, ahí hay un indicio de una religión vana. Perfectamente unidos, no divisiones, pensando todos una misma cosa. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. No hay halagos en la escritura para el creyente. Si queremos halagos, nos toca ir a un curso de un coaching, ¿sí? Porque allá sí nos halagan. Todo el tiempo en los coaching nos están animando, pero pues cada cursito vale varios pesos. Pero allá sí nos anima y nos dicen que somos los héroes, que somos campeones, que somos águilas, que somos leones, que somos lobos, que bueno, eso de todo nos dicen, ¿cierto? Pero pues hay que pasar la tarjeta primero. Cuando venimos a la iglesia, Dios nos dice que somos pecadores, que somos indignos, que somos huérfanos, que somos necesitados, que somos dependientes, que no hay un día que no necesitemos depender del Señor. Incluso nos dice que si nos levantamos un poco, dice que Él nos humilla, que si nos estamos tomando vuelo, Él nos baja y nos humilla. En Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y esos muchos son religiosos. Ahí no está hablando de los incrédulos que están en el mundo perdidos, están hablando de los que se creen salvos porque confían en sus propias obras. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, es decir, eran predicadores, profetas, eran mensajeros, y en tu nombre echamos fuera demonios, es decir, eran líderes, directivos de la iglesia, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tenían poderes, tenían dones, ejercían todos esos dones en el pueblo o en el templo, y le dirán: Señor, Señor, miren todo lo que hicimos, tenemos un récord, una bitácora de obras y de acciones. ¿Y qué les dirá el Señor? Y aquí está hablando de creyentes, de religiosos. Nosotros aquí pensamos que está hablando de gente sectaria y gente totalmente ajena a la fe. Está hablando de religiosos. Entonces, amados hermanos, si no refrenamos nuestra lengua y si engañamos nuestro corazón, la religión nuestra puede ser vana. Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, amados hermanos, sí tenemos una religión, y esa religión tiene principios, tiene deberes, tiene obligaciones, y tiene sentencias. Y una de las sentencias que se nos da hoy es: refrene su lengua, es decir, hable menos de usted y de sus obras. Estaba escuchando una conferencia esta semana donde dice: una persona cada vez debe hablar menos de sí mismo, porque una persona que habla mucho de sí mismo no es confiable. Y eso lo dicen los conferencistas seculares. Pero ¿qué dice la Biblia? Cada vez que hablamos mucho de nosotros, ¿qué estamos haciendo? Exaltándonos, poniéndonos como en el pedestal de: bueno, usted no sabe quién soy yo. A veces uno ve artículos en la internet con una biografía larga y el artículo son 2 o 3 líneas. ¿Sí? No dijo nada, pero sí se presentó. ¿Sí? Puso un portafolio muy grande de lo que él es. La Biblia dice: el mejor o la mejor definición nuestra es pecadores redimidos por gracia. De ahí en adelante no hay un título que valga. Incluso Pablo dice: todos mis títulos, y Pablo sí que tenía títulos. En el mundo antiguo, Pablo era uno de los hombres más capacitados y mejores académicos del momento. Era uno de los hombres más hábiles en la palabra.
era un escritor próligo, era un hombre con una cultura general, tenía ciudadanía romana, se movía con la aristocracia en todos los pueblos. Donde él iba, recuerden que inmediatamente había un ataque, él iba, hablaba con el dueño del pueblo, con la autoridad, el alcalde, el gobernador. Cuando él fue juzgado, él dijo, ¿me van a juzgar aquí unos 4 del barrio? No, que me juzgue el emperador. ¿Quién puede apelar al César si él estaba en Jerusalén apresado y va a Roma a que lo juzgue el César? O sea, ¿tenía poder Pablo o no? Tenía títulos, tenía sabiduría, tenía capacidad. ¿Y qué dice Pablo? Todo eso lo estimo por basura. O sea, esos títulos no me definen que soy un pecador miserable, que necesita y depende de la gracia del Señor y que confía en la obra de Cristo y no confía en sus propias obras. Incluso cuando lo retaron en una oportunidad, Pablo dijo, me van a retar con títulos. O sea, me van a retar con seminarios y maestrías y todo eso. Ustedes tienen títulos, yo tengo más. ¿Sí? Ustedes saben idiomas, yo sé más. Ustedes han viajado, yo más. Ustedes tienen autoridad, yo sé más, pero no me jacto de eso. No les voy a hablar de eso, les voy a hablar de Cristo y de Cristo resucitado. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos ayude. ¿Cómo está nuestra religión? Mire que una forma de medirla es nuestras palabras. Nuestras palabras. Una forma de medir nuestra religión en nuestras palabras. El anciano César nos estaba enseñando el miércoles. Fue el anciano César, ¿cierto? Que nos enseñó que tenemos, que más o menos decimos 30,000 palabras al día. Imagínense, tenemos 30,000 oportunidades de ofender a Dios y de obrar mal. Y debiéramos medir esas palabras. Debiéramos hacer un ejercicio complejo, pero lo pudiéramos hacer. Grabar todo lo que hablamos en el día sin estar pensando en lo que estamos grabando y luego escucharnos. Y uno dice, ¿eso lo dije yo? Y nos asustaría. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra nos enseña una y otra vez que hay evidencias de una fe y de una religión verdadera. Y una evidencia es un fruto de labios distinto. Y todos hemos fallado y hemos dado evidencia de que nuestra fe es falsa, no porque sea falsa, sino porque el recipiente en el cual está depositada esa fe no hace honor a los deberes y a las obligaciones de esa fe. Creer en ti es fabuloso, entender la doctrina del Evangelio es fabuloso, tener un sistema doctrinal coherente es maravilloso, es grandioso. Por eso tenemos cuerpos doctrinales preservados en lo largo de la historia. Pero lo incoherente es que esa fe tan selectamente condensada y organizada no se vea reflejada en nuestros actos de vida. Eso es gravísimo, porque ahí es donde la religión es falsa, porque creemos muy bonito, pero vivimos muy mal. Oramos muy bonito, pero hablamos muy mal. Y te rogamos que nos perdones, Señor. Ten misericordia de nosotros, porque los que estamos aquí, todos hemos faltado a esos deberes. Y todos de una u otra manera hemos dado evidencia que nuestra fe no es genuina. Porque nuestras palabras no honran la fe, porque nuestras acciones no honran la fe y la doctrina que proclamamos, porque nuestros motivos y nuestras reacciones no la honran, y te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos para tener palabras, para presentarnos ante ti como este publicano. Señor, ten misericordia de mí, que no tenía ni siquiera la autoridad o la libertad de levantar su cabeza, sino que se inclinaba y se daba golpes en el pecho y decía, Señor, ten misericordia, perdóname. O Pablo, un gran predicador, extraordinario, pero él se presenta diciendo, yo soy miserable, soy el mayor, el más grande de los pecadores. Cuando se pone la lista, yo soy el primero que tengo que agacharme. Cuando se habla de quién es el más pecador, yo soy el primero que tengo que levantar la mano. Y a veces nosotros somos los últimos en reconocer. No hacemos honor a ese modelo de Pablo, de ser los primeros en decir, yo soy pecador, yo necesito. Eso que acaban de decir es para mí, no para el otro. Eso que van a leer es para mí.
Hay una prédica, hay una reunión, hay un devocional, hay una enseñanza. Yo lo necesito porque soy muy carente y necesito ese alimento. A veces lo que decimos es, no necesito, tengo reservas. Y te pedimos que nos perdones. Actuamos muy farisaicamente y poco como verdaderos cristianos genuinos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.